Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor en este día, obrando en la profundidad de nuestros corazones. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de este su tiempo devocional, un espacio en donde podemos compartir su palabra, pero también podemos ser totalmente edificados por ella, que creo que ese es el propósito de las Sagradas Escrituras. Dice el profeta Isaías, que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Y hoy el Señor enviará su palabra para que aquellos hombres que han dedicado su vida al Señor, pues podamos obedecer, podamos colocar por obra lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando de la oración, pero de la oración como comunidad, de la oración como iglesia local. Hemos venido aprendiendo tantas cosas a raíz de este tema. Empezamos en la iglesia nuestros tiempos de oración nuevamente y ha sido tan satisfactorio, ha sido de tanto gozo, de tanta paz, de tanta bendición. Es como volverse a sentir uno vivo, ¿verdad? Es como cuando usted tiene hambre y no puede comer y se siente morir, se siente débil, suda en todo su cuerpo. Bueno, así nos ha estado sucediendo a nosotros, ya que cuando dejamos de orar nos sentimos de esta manera, pero cuando comemos, el alimento en este caso espiritual, volvemos a renovar nuestras fuerzas. Y hemos visto no solamente la importancia de la iglesia primitiva. Creo que uno de los más grandes ejemplos están allí en Hechos capítulo 2, versículo 38. La iglesia nos enseña lo que es empezar a colocar por obra todo lo que Cristo les había enseñado. Y hemos aprendido que tanto el profeta Isaías como Jeremías nos está hablando de esas reuniones, de lo que es la casa de oración, de lo que es permanecer allí, de lo que es buscar la presencia del Señor, de lo que es buscar el respaldo. Hemos hablado precisamente de que entendemos todos los cristianos que la oración es fundamental, es vital, es muy importante, pero quizás tenemos por poco el venir a orar como iglesia local. Y ese es el tema del día de hoy. Eso es lo que quiero que quizás ustedes reflexionen, ya que muchos de nosotros hemos entregado nuestros corazones al Señor, pero hemos mirado muy bien las instrucciones de ese manual y hemos seleccionado de una manera muy cuidadosa cuáles son las más convenientes para mi vida. Ahora, tenemos que mirar la agenda. Ahora, al mirar la agenda, empezamos a chulear qué es en lo que yo puedo cumplir. Y desafortunadamente parece que nosotros estuviésemos diciendo, bueno Señor, yo creo en ti, pero no me tengas en cuenta. Yo creo en tu salvación, pero permíteme desarrollar todos mis asuntos, porque de lo contrario yo no puedo entregar mi corazón. Parece que hubiésemos hecho allí una constancia en donde podemos nosotros hacer o seguir el evangelio según a nuestro tiempo, a nuestra manera.
y ese no es el Evangelio, desafortunadamente. Déjeme darle quizás esa mala noticia para muchas personas, ya que pensamos que seguir a Cristo es solamente cumplir, si es que cumplimos, un día domingo. Pero en realidad parece que estos cristianos no conocen el trasfondo, y Pablo lo mencionó muy bien. Actuamos más bien según nuestros razonamientos, y esto es un problema, ya que una vez más nos enseña de que nosotros los hombres tendemos a adorar otro tipo de cosas, a sacar tiempo para otras cosas, más no para involucrarnos en todo el propósito del Señor. Y en este caso, hablando con respecto a la iglesia. Entonces, al ver estos temas que son vitales para nuestras vidas y que perdemos nosotros de vista, se convierte en un punto que quizás al no colocarlo por obra y no buscar la manera de poder orar como hermanos juntos, unánimes en un mismo espíritu, se convierte en un tema como que, bueno, si esto no es importante para mí, entonces, ¿cómo podré yo recibir una respuesta? Y quizás muchos de ustedes dirán, yo tengo intimidad, yo tengo comunión, yo busco la presencia de Dios todos los días, yo oro, pastor, yo leo su palabra. Ok, eso está muy bien y lo relata Mateo capítulo 6 muy claramente. De entrar a nuestros aposentos y cerrada la puerta, el Señor nos recompensará en público. Pero ¿qué de aquellas oraciones que el Señor demanda como iglesia? Queremos avivamiento en nuestra iglesia. Queremos ver a los convertidos en nuestra iglesia. Queremos ver que nuestra iglesia prospere. Queremos ver que nuestra iglesia evangelice. Queremos ver una iglesia llena de oración. Queremos ver que se levanten líderes. Queremos ver que nuestra iglesia sea una de las iglesias que vive en santidad, que permanece en santidad, una de las iglesias en donde se trabaje arduamente y podamos amar a Dios como corresponde, una iglesia que se vea el amor, una iglesia que se vea sus funciones, los dones desarrollados, pero no queremos orar como iglesia. Y ese es el problema. Porque a veces no vemos que sucede nada dentro de la iglesia. Y es precisamente porque la iglesia quizás no lo ve como algo importante. Y allí es cuando empezamos a mirar entonces las sagradas escrituras. Claro, Dios actúa por medio de su soberanía. Dios es un Dios que hace como Él quiere, y ese también se ha convertido en un problema para muchas personas que han tenido un poco de conocimiento de las Escrituras, que conoce el término soberano, que conoce su significado y que por ende piensa que como Dios es soberano y hace como Él quiere y que ya lo ha determinado y que todo está predestinado, entonces yo no debo de orar. Y esto no nos hace iglesia. Quizás usted dirá, la iglesia no es un lugar de cuatro paredes, y es verdad. La iglesia soy yo, eso también es cierto, pero la iglesia se conforma a través de una familia dentro de un lugar que hemos denominado la iglesia local, en donde nos reunimos diferentes miembros, en donde hacemos la voluntad del Señor y cumplimos con todas las cosas que el Señor nos ha ordenado. Entre esas, la oración de la iglesia local. Yo hoy solamente quiero mostrarles un ejemplo, en donde la palabra de Dios nos menciona, y lo traigo a colación porque, vuelvo y repito, todo lo que ha venido sucediendo en la iglesia, en los tiempos de oración, en particular, en lo personal, no porque otros me lo hayan dicho, pero hemos vuelto como a fortalecernos espiritualmente, hemos vuelto como a ceñirnos nuevamente y bueno, a mantenernos firmes sobre la roca, a colocar nuestras manos realmente dentro del Evangelio y así poder buscar la presencia del Señor.
Yo quiero, mi amado, que usted me acompañe al libro de los Hechos. Este libro es bastante hermoso. Quiero que usted vaya conmigo al capítulo número 12 y vamos a ver específicamente un versículo. Está ubicado allí en el versículo número 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Este pasaje que vemos allí en pantalla es un pasaje maravilloso. De pronto usted dirá, ¿maravilloso por qué, pastor? ¿Porque Pedro estaba en la cárcel? ¿O maravilloso por qué? ¿Porque la iglesia oraba? Claro que sí, es maravilloso porque tiene un trasfondo sobrenatural. Pedro estaba encarcelado por predicar el evangelio, por hacer la obra del Señor. Pedro iba a ser ejecutado al siguiente día, pero la diligencia, el conocer el poder de Dios y el conocer la orden que Dios le había dado a la iglesia para orar unida por momentos específicos, y no estoy hablando de nada terrenal, estoy hablando de todo lo que tiene que tratar con el evangelio. Recuerde, cuando ustedes ven a la iglesia primitiva, casi que en ningún pasaje se encuentra oraciones por ellos mismos. Es decir, necesito una casa, necesito un carro, necesito dinero, para nada. Por ahí, si acaso, se menciona a Pablo orando por su aguijón, pero oró 3 veces y dijo, no más, bástate en mi gracia. Entendió que debe de depender absolutamente de él, como lo hablábamos anoche en los tiempos de oración. Ahora, aquí sucede algo muy hermoso, y es que la iglesia estaba para cuando se necesitara. Estaba para momentos específicos de oración. No es como nosotros hacemos hoy por hoy, que tenemos reunión los lunes en la noche, que tenemos reunión los miércoles en la mañana, reunión de oración, sino que fue un momento crucial, un momento importante en donde tenía que reunirse toda la iglesia para orar por, en este caso, el apóstol Pedro. Esto me llamó mucho la atención porque la iglesia estaba orando fervientemente a Dios por este varón. Ahora, si la iglesia no se hubiera reunido esa noche, haga de cuenta que hoy es domingo, van a ejecutar a Pedro mañana lunes. Si la iglesia no se hubiera reunido ese domingo en la noche a orar, ¿qué hubiese pasado? Ya que nosotros conocemos el contexto de este pasaje y se nos dice que de un momento a otro, de repente, apareció un ángel y le abrió las puertas de la cárcel a Pedro. De hecho, Pedro estaba durmiendo, estaba relajado, estaba tranquilo, tenía la paz del Señor. De hecho, Pedro, en este caso, aunque sabía que iba a ser ejecutado, Pedro, en este caso, descansó en la soberanía de Dios. Pero mientras Pedro dormía, la iglesia velaba, la iglesia oraba, la iglesia se reunió a clamar por el Señor. Y se nos dice que a raíz de esa oración, descendió ese ángel y las puertas de la cárcel se abrieron. El ángel tuvo que despertar a Pedro. El Pedro pensó que era un sueño, una visión, pero cuando despertó bien del sueño que tenía, se dio cuenta de que era una realidad. Y toda esta libertad que tuvo el apóstol Pedro fue a raíz de la iglesia. Pero pregunto nuevamente, ¿qué hubiera pasado con Pedro si quizás la iglesia no hubiese orado por él? Y quizás todos podríamos llegar a una conclusión y decir, bueno, la verdad, pues quizás se hubieran ejecutado a Pedro. La verdad, al siguiente día lo hubiesen torturado, lo hubiesen asesinado.
Quizás Pedro no hubiese podido llegar a cabo los demás propósitos que Dios tenía para con él. Pero esa tampoco, en cierta manera, es una verdad. Ya que si Dios tiene un propósito con alguien, Dios busca de diferente manera los diferentes medios para que el apóstol Pedro hubiese sido libre. Sin embargo, esto que Dios usa en su perfecto plan, en su perfecta soberanía y guiados por el poder de su palabra, convencidos por el Espíritu Santo de Dios, es conducir a una iglesia que está orando para poder ver una respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucedió allí? Que Dios orquestó este momento. Dios, aunque pudo haberlo libertado sin que la iglesia orara, Dios orquestó esta situación, reunió la iglesia, puso el querer, porque ya tenían ellos el saber, puso en cada corazón, puso en estos hombres el que buscaran la presencia del Señor, y el Señor trajo libertad. Es algo así como cuando el pueblo de Israel, en su momento, que era aproximadamente una familia numerosa, como de 70 personas, cuando ellos están pasando por hambre a nivel mundial, porque esto fue a nivel mundial, cuando ellos empezaron a pasar por hambre, estando en Canaán, estas personas regresaron prácticamente a Egipto. Ustedes reconocen toda la historia de José y todo este tema. Cuando José muere, llega un nuevo faraón. Este hombre empieza a poner más cargas, pero el pueblo de Israel empieza a crecer de una manera impresionante. Aún a raíz de su crecimiento puso más trabajo. Pero este trabajo los llevó ya a ellos a sentirse bastante oprimidos, esclavizados. Sin embargo, en esos momentos tan cruciales, llevó a este pueblo a clamar, a implorar que por favor fueran libertados de su esclavitud. Y Dios escuchó ese clamor. Y fue cuando Dios empezó a trabajar para libertar a este pueblo. ¿Qué permitió el Señor? Aún momentos de dificultad. Todo el tiempo la iglesia tiene necesidad. Debemos de reunirnos para buscar la presencia del Señor. Dios permitió que este pueblo fuera esclavo, pero en el momento perfecto, en el momento exacto, fue cuando clamaron para poder experimentar libertad. ¿Y qué hizo Dios? Los libertó. Dios obró, no en ese mismo momento, sucedió que pasó mucho tiempo, pero este pueblo vio la respuesta de parte de Dios. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar si dejamos de orar? ¿Qué cree usted que puede dejar de suceder si nosotros no nos reunimos para orar como iglesia? Usted dice amar a la iglesia donde está. Usted dice congregarse en la iglesia donde está. Usted dice que ora en intimidad por la iglesia en donde está, por los pastores y demás personas. Pero ¿cuándo va a ser que nos reunamos para orar en un mismo espíritu por las necesidades de la iglesia? Por llevar a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué fue libre Pedro? ¿Para qué fue libre Pedro? Bueno, para continuar haciendo la voluntad de Dios. No para que después dijera, no, Señor, la verdad, este evangelio es muy complicado. Y si sigo así me van a matar, me van a encarcelar. Mejor me doy unas vacaciones espirituales. Y a veces espiritualizamos todo, pero en realidad estos hombres aprovechaban cualquier instante, cualquier momento para llevar a cabo su palabra. Pablo, estando aún en la cárcel, le pedía a la iglesia, escribiendo de sus cartas, que por favor oraran por él para que, aún estando allí en este lugar, este hombre pudiese predicar el evangelio. Dígame si Pablo lo hizo o no. Claro que lo hizo. Ahora dígame si la iglesia lo hizo o no. Claro que lo hizo. Nosotros queremos ver que el mundo sea transformado. Pero no cuenten conmigo. Nosotros queremos ver que todas las personas, nuestra familia sea salvada.
pero en la iglesia no cuenten conmigo. Nosotros queremos ver que todos los hermanos sean bendecidos, pero no cuenten conmigo. Nosotros queremos ver una iglesia próspera, bendecida, en donde el poder de Dios se manifieste, pero no cuenten conmigo. Pero si las cosas no funcionan dentro de la iglesia como nosotros queremos y como nosotros esperamos, entonces la culpa es de ellos. La culpa es de los demás. Algo malo estará pasando. El pastor estará en pecado. Los líderes estarán en pecado. La gente que sirve estará en pecado. Pero no se está mirando a usted, porque quizás las cosas no están fluyendo y las cosas no están funcionando. Es más bien porque quizás nosotros no estamos aceptando el compromiso de orar constantemente y fervientemente a Dios por nosotros, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia local. No estamos orando por nada de este asunto, más bien permitimos que Satanás ataque nuestros corazones y permitimos asuntos como murmuraciones, chismes. Hablamos cosas que, y lo decíamos el domingo, que son antibíblicas. Nosotros ya no reprendemos con amor. Nosotros más bien somos el lleva y trae. Y esto, en vez de edificar, destruye. El dejar de orar no edifica, destruye. Aunque Dios tenga un propósito, quizás nuestra falta de comunión, de búsqueda, de entrega, de orar los unos por los otros, de orar como una iglesia fervientemente, deja o cesa más bien que el poder de Dios se manifieste a favor de su pueblo, a favor de la iglesia. Si hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer, es el tiempo de oración, mucho menos el tiempo de oración como iglesia. Todo esto es relevante, todo esto es importante, todas estas cosas nos conducen, escúcheme muy bien, nos conducen a ver cómo el Señor habrá de manifestarse. De lo contrario, ¿qué podemos esperar entonces nosotros? Usted dice que la oración es ferviente, usted dice que la oración es importante, pero no nos involucramos. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema del por qué la iglesia no se ve con tanto, ¿cómo lo digo yo? Como con el poder que dice el apóstol Pablo que debe de tener, porque el evangelio es poder de Dios. Mis amados, el ser cristianos también va incluido este punto. También va incluida esta orden. Claro, habrá momentos en donde quizás no podamos, pero habrá momentos en donde en verdad sí podemos. A veces hay asuntos en donde uno dice, de verdad, por más que lo intento, porque Dios conoce las intenciones del corazón, no puedo. Me es difícil, me es imposible. No puedo estar allí. Pero, ¿qué cuando uno puede y no quiere y no lo hace? ¿Cree usted que Dios no conoce este asunto también? Claro que lo conoce. Por eso, como cristianos, nosotros no podemos hacernos los de las gafas, ya que Dios está esperando que usted y yo nos reunamos en las iglesias locales y podamos orar con todo nuestro corazón, podamos conocer esos propósitos y podamos implorarle a Dios para que su obra se cumpla. ¿Por qué oraba la iglesia primitiva? Para que la iglesia, para que la obra de Dios se llevara a cabo, para que el propósito del Señor se cumpliera a través de cada uno de nosotros. Es lo mismo que debemos hacer nosotros como cristianos, para que el propósito de Dios se siga desarrollando antes de que Cristo venga o partamos a su presencia. Mis amados, mediten en esto que estamos hablando en esta noche.
ya que esta es una función y una labor, una tarea de todos nosotros. Y si no la hacemos, quizás la iglesia andará como en algunos momentos surgieron esas películas de muertos vivientes. Quizás estamos caminando como zombies. Caminamos porque nos toca caminar. Pensamos porque nos toca pensar. Pero ¿eso es realmente el propósito por el cual Dios te escogió? ¿Para que tú no lo hagas? ¿Para que tú no te comprometas? ¿Para que tú no te responsabilices? Bueno, el cristiano entiende esto y el cristiano empieza a actuar, empieza a moverse. Esa es la fe, una acción continua. Ese es el verbo creer, acción continua. Debemos actuar, colocar por obra las ordenanzas del Señor. Hermanos, ¿qué podríamos decirle al Señor cuando lleguemos al cielo y el Señor nos diga, yo nunca les conocí? ¿Qué le diríamos? Estaba tan ocupado, Señor, pero no falté ni un domingo. Bueno, gloria a Dios porque cumplimos con el ir y adorar al Señor domingo a domingo. El día del Señor, el que ha determinado, el que ha santificado, claro que debemos de cumplirlo. Pero las demás cosas también debemos de hacerlas, ya que, vuelvo y repito, será relevante o importante para el ministerio, para la obra, para el propósito de Dios. Y qué bueno que el Señor te diga, buen siervo y fiel, en lo mucho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esto es lo que el Señor quiere y espera de nuestras vidas, que la iglesia se reúna y clame al Señor fervientemente por su pueblo, por la iglesia, por su propósito, aún por nuestras necesidades principales. Mis amados, espero que el Señor de verdad esté ministrando a nuestras vidas y nos conduzca a su casa, nos conduzca a este lugar en donde nos reunimos para poder orar los unos con los otros, orar en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Mis amados, les esperamos. Y si usted es de otra congregación, de otra iglesia, reúnase, hable con su pastor, hable con los líderes y pregunte cuándo se reúnen para hacer oración. Y si no lo hacen, expóngalo para que ojalá un día puedan empezar a reunirse y orar como el Señor así lo ha demandado. Un abrazo para todos. Mil bendiciones y espero que hoy tengan un excelente y maravilloso día. Que el Señor les respalde en todas las cosas y les ayude en todo lo que ustedes se han propuesto. Nos vemos para una próxima, es decir, el viernes a las 6 de la mañana, si el Señor así lo permite. Chao, chao.